Esta es tu vida, sé protagonista. Dirige tu futuro en el mejor lugar. En la UBAC, detona tu potencial. En la UBAC, sé libre para avanzar. Somos tu gente, hagámonos más fuertes. Juntos lograremos triunfar. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días para todos. Me da muchísimo gusto darles nuevamente la bienvenida a nuestro ciclo de Speakers UBAC. Hoy con una nueva invitada, nuevamente también desde Europa, y con la idea de continuar compartiendo la trayectoria, la experiencia, lo que han vivido nuestros exalumnos fuera de las aulas, ya fuera de su alma mater. Siempre su ejemplo, su vivencia, sin duda puede fortalecer mucho a las nuevas generaciones. De verdad me da mucho gusto saludar a la comunidad universitaria de todas nuestras unidades en los diferentes lugares del interior de Michoacán y también de la República Mexicana. Hoy nos acompaña una gran exalumna. Ella es Cecilia Pita y me voy a permitir leer algunos datos de su trayectoria. Ella es comunicóloga, egresada de la UBAC, tiene maestría en estudios teóricos del cine y doctorado en estudios hispánicos. Actualmente integra el equipo docente del Departamento de Idiomas de Toulouse Business School, del Instituto de Estudios Políticos, del Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas y la Escuela Europea de Comunicación en Toulouse, Francia. Colabora también en, bueno, aquí ya después Ceci me ayudará a pronunciarlo bien, pero es en Recons de Cinema Latino de Toulouse y Cine España. En Morelia y la Ciudad de México trabajó 9 años
como reportera, editora y presentadora de televisión en el diario Provincia, en TV Azteca y en Proyecto 40 respectivamente. Ceci, muy buenas tardes para ti allá en Francia y bienvenida a esta charla. Nos da de verdad mucho gusto tenerte por aquí. Muchas gracias, Paco. De verdad es un gusto estar nuevamente en este espacio. Te agradezco mucho nuevamente esta invitación porque creo que es un espacio muy, muy necesario. Ay, perdón, Es un espacio muy necesario para que nosotros podamos comunicarnos con las personas o establecer un espacio de diálogo con esas jóvenes promesas que están ahora en paso a la carrera o por definir su carrera, si van a entrar a la universidad y definir cuál es la facultad donde van a ingresar. Entonces, este espacio creo que es sin duda un puente muy, muy, muy bonito en el que ya tuve la oportunidad de participar hace creo que 3 años y ahora estamos aquí diciéndonos de manera virtual, ayudándonos de la tecnología y muchas gracias, Paco, por eso. Y bueno, pues voy a hablarles un poco sobre lo que yo he hecho aquí a través de estos años ya de experiencia. Y para ello quiero hacer mención justamente al título que le hemos dado a este conversatorio, que se llama La importancia de tomar decisiones como universitario. Entonces, yo quiero comenzar justamente haciendo alusión a este título para poder desarrollar este tema y decirles que la razón por la que hoy estamos aquí justamente fue por una decisión, ¿no?, que en algún momento ustedes tomaron al momento de decidir tomar si es que ya están en la facultad, pues al momento de decidir su camino que querían ser, al momento de elegir a la Universidad Vasco de Quiroga y no a otro lugar, ¿no? Entonces ese fue ya de hecho una decisión que ustedes eligieron en algún momento de sus vidas. Y quiero decirles entonces para hilvanar esta charla, es que yo considero que en este mundo hay, digamos, 2 tipos de personas. No quiero ser muy binaria, pero considero que hay 2 tipos de personas: las personas a quienes tomar decisiones y proyectarse y visualizarse les cuesta 0 trabajo, que lo hacen muy bien, que tienen un don, un talento para realmente poder dibujar rápidamente con pinceladas muy certeras lo que quieren ser en el futuro. Y luego están las otras personas a las que les cuesta un poco más de trabajo decidirse y proyectarse, ¿no?, tomar la decisión adecuada para elegir lo que van a hacer en el futuro. Entonces, en la primera, digamos, categoría de esas personas que nacieron con ese don de poder decidir fácilmente, yo pienso que están esas personas también que seguramente o nacieron con el don de saber proyectarse muy bien, o bien tuvieron ejemplos o personas a quienes admiraron mucho y les sirvieron como de un motor de inspiración, ¿no? O sea, que seguramente conocieron a, no sé, algún familiar o alguien a quien apreciaban mucho y esa persona les indicó de cierta manera el camino que ellos podían seguir, ¿no? Entonces, esas personas, para quienes están en ese lado, pues sepan que son afortunadas. Si es que entre las personas que nos están escuchando hay ese tipo de perfiles, pues quiero felicitarlos porque realmente es algo muy bello tener ese don. Ahora, si ustedes son de las otras personas, de esas personas a quienes no les cuesta la misma facilidad que a otras poderse proyectar, pues sepan que es relativamente normal y no hay que tener miedo por eso. Habemos algunas otras personas a quienes nos cuesta un poco más de trabajo encontrar la escultura detrás de la piedra, ¿no? Hay quienes nos cuesta un poco más trabajo encontrar ese camino que nos va a llevar a definir quiénes seremos. Entonces, justamente yo pienso que esos caminos, esa trayectoria se define en base justamente a las decisiones que tomamos en nuestras vidas, que tomaremos en nuestras vidas, poco a poco. Hay decisiones que son definitorias, que son decisiones que pueden ser muy importantes, y hay otras decisiones que uno se pueda retractar y no pasa absolutamente nada. Ahora, yo lo que quiero decirles también aquí en cuanto a las decisiones es que supongo que para algunos el hecho de haber elegido la Universidad Vasco de Quiroga seguramente habrá sido la gran decisión de sus vidas hasta este momento.
No quiere decir que sea la decisión más importante de sus vidas, pero sí una de las más importantes que han podido tomar hasta hoy, porque son jóvenes, pero todavía les quedan muchas decisiones por tomar. Y bueno, yo quiero ir trazando un poco esta charla en base a una serie de anécdotas personales con la intención de ilustrar, de ejemplificar un poco cómo uno puede construir una trayectoria, y les digo, ligada a las decisiones. Y quiero comenzar por mi experiencia personal. Yo, como les decía hace un momento, me considero más una persona a la que no le es muy fácil proyectarse con mucha facilidad, o que no le fue muy fácil proyectarse con mucha facilidad en el inicio de su carrera profesional. Al inicio fue un poco difícil, que es la mayoría de muchos jóvenes, pero yo recuerdo que el día que yo me decidí, el día que yo dije, bueno, yo quiero estudiar Ciencias de la Comunicación, yo quiero ir a la Universidad Vasco de Quiroga, el día que me decidí fue como ya irreversible, ¿no? Fue como una decisión que ya no me eché después para atrás. Pero la parte más difícil a mí en ese momento, cuando yo tenía pues pocos años, menos de 20 años por supuesto, la parte más difícil para mí fue convencer a mi familia, a mis padres, sobre todo a mi padre, de que me dejara ir a Morelia, porque yo vengo de un pueblo pequeño, Ariel Rosales, donde por supuesto no hay una universidad para perseguir sus sueños ni para formarse. Entonces, para mí convencer a mi familia, decirles, oigan, yo me quiero ir a Morelia porque quiero seguirme preparando, quiero ser una persona que pueda volar por sí misma y quiero construirme un proyecto profesional, fue la cosa más difícil a la que yo me enfrenté cuando era muy joven. Porque mis papás, mi padre era una persona muy tradicional, entonces él no estaba como dispuesto a aceptar que su hija pequeña se fuera a Morelia, aunque Morelia era un lugar muy cercano. Pero para él fue una gran decisión de decirme, no, ¿cómo te vas a ir tan lejos? Además a estudiar Ciencias de la Comunicación, pero ¿qué cosa es eso? Entonces fue difícil así como convencerlo de, sí, papá, sí, es una buena opción. Entonces él me decía, pero si me dijeras que es medicina, si me dijeras que es derecho, que es algo normal, yo igual te aceptaría y no había problema. Pero yo le dije, no, padre, pues es que desafortunadamente no me interesa eso, yo quiero conocer. A mí Ciencias de la Comunicación me parece que me va a gustar mucho. Pues yo me tuve que pelear ahí o agarrar como un gato boca arriba para defender esta creencia que yo quería. Entonces tardó mucho, fue un proceso largo, de hecho me eché un año sabático hasta que convencí finalmente a mi papá y me dejó ir a Morelia. Y bueno, ya estando allá, me di cuenta de una cosa, me di cuenta que las decisiones, esa era la primera gran decisión de mi vida, y que había que demostrarle a mi familia y a mí misma que no me había equivocado, y que tenía que dar la cara, ¿no? Por esta decisión que yo había tomado. Tenía que hacer las cosas bien o no hacerlas. Así que ya estando en la Universidad Vasco de Quiroga, fue una súper bella experiencia. Me di cuenta rápidamente que no me había equivocado y creo que empecé a hacer las cosas más o menos bien, porque a los pocos meses entramos en una especie de terno, una lista. Recuerdo que éramos 10 chicas de diferentes años de la universidad, de diferentes años de la Facultad de Comunicación, y nos dijeron, chicas, hay un diario que aún no existe, pronto va a abrir sus puertas y están reclutando gente, así que si quieren ir, pueden ir. Nosotros consideramos que tienen un cierto talento para escribir, para redactar, no lo hacen mal, pueden ir. Y pues fuimos. Yo fui con una amiga muy cercana, fuimos a este lugar, a este diario que aún no existía, que después existió por un tiempo, pero ya no existe más, fue Provincia. Fuimos ahí, pasamos una serie de filtros y ya está. Fuimos aceptadas. Y luego el que después se convirtió en mi jefe nos dijo, bueno, chicas, si ustedes se quieren quedar aquí, sepan que aquí se va a trabajar. No vienen a hacer, no van a andar haciéndose las divas ni nada, ustedes van a venir a trabajar. Si se les pide algo, pues lo van a hacer, y si no les gusta, de todas maneras, ya saben que se pueden quedar a estudiar. Entonces nos dijo también una cosa que no se me olvida: ustedes si deciden quedarse aquí, sepan que lo que siempre va a ser una prioridad para ustedes es la carrera y accesoriamente el diario. O sea, nosotros aquí los vamos a formar para que conozcan el oficio, para que conozcan la vida profesional, pero esto no quiere decir que ustedes van a descuidar sus estudios. Se entregan resultados, yo no sé cómo le van a hacer, pero las cosas van a ser serias. La carrera la continúan, pero al mismo tiempo aquí se les puede formar y van a tener un pequeño salario. Así que, segunda gran decisión de mi vida, yo dije, va a ser difícil estudiar y trabajar al mismo tiempo, era algo que yo jamás había hecho. Entonces dije, bueno,
pues vamos a ver cómo se hace esto. Yo traté de hacer lo mejor que pude, lo hice y lo hice durante toda la carrera. Descubrí justamente el oficio del periodismo. Yo ahí fui reportera, fui coeditora, hasta fotógrafa. Fue una experiencia de muchísimo aprendizaje y creo que lo más importante que aprendí en ese lugar fue a saber lo que es el profesionalismo, a saber lo que es la profesión, a saber que si haces un trabajo mal, no es que te vayan a poner un cero, te vayas a ir al extra, sino que simplemente puedes tener, no sé, te pueden despedir o pueden haber otras implicaciones mayores, ¿no? Entonces aprendí un poco el rigor, ¿no? De cómo hay que trabajar, cómo hay que ser serio y al mismo tiempo no descuidar, que era lo más importante en ese momento, la escuela, porque yo a mis papás les había hecho una especie de promesa de yo voy a dar resultados y no podía darme el lujo de dar malas notas o dar un mal desempeño. Así es de que hacer este malabar entre estudiar y trabajar al mismo tiempo fue un gran reto. Y al mismo tiempo yo tuve que renunciar a un montón de cosas, renunciar a mis cursos de francés que yo llevaba en ese tiempo, mis cursos de alemán, que también llevaba cursos de alemán. Tuve que renunciar a cosas que me gustaban mucho por trabajar, ¿no? Entonces renuncié a un montón de cosas que ya no pude hacer porque no me daba tiempo. Y bueno, al final esta decisión de haber entrado al diario gracias al contacto que de alguna manera nos procuró la Universidad Vasco de Quiroga, creo que realmente cambió un poco mi vida, mi perspectiva, me abrió los ojos sobre muchas posibilidades que habían ante nosotros como estudiantes de comunicación y creo que fue una buena decisión, fue una decisión de muchos sacrificios, les digo, de mucho trabajo, renuncia y bla, 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 pero fue realmente algo de lo que yo me siento pues orgullosa, ¿no? Y después de esta decisión, yo les demostré de alguna manera a mis padres que se podía vivir de la profesión, porque estando yo en el trabajo les dije, miren, todavía soy estudiante y estoy trabajando, con lo cual uno puede vivir de esta profesión. Nada más que hay que buscar el modo, el cariño y hacer las cosas pues lo mejor que se pueda. Así que esa fue una decisión que tomé en ese momento y después, como les digo, estuve durante prácticamente toda mi carrera académica trabajando. Así que cuando terminé la carrera me titulé y estuve creo que todavía un año más en el diario y después decidí hacer una pausa, la pausa porque como trabajé y estudié tanto tiempo que nunca tuve como un tiempo para mí, que decidí hacer una pequeña pausa para hacer una estancia lingüística, que a mí me gustaban, los idiomas siempre me gustaron mucho. Entonces me hice una pausa lingüística para estudiar un poco de inglés y después salí de México y después regresé a México y estando ahí una gran amiga me dijo, oye, ya que no estás más en el diario, que sepas que en Televisión Azteca, Michoacán, están buscando una reportera, así es de que si quieres pasar la entrevista, pues ya tú me dirás. Entonces ella me puso en contacto con la persona que se encargaba en ese tiempo de hacer las entrevistas, paso a TV Azteca y al final me quedo ahí, me quedo un tiempo, unos 3 años, como reportera, como aprendí un poco de edición, aprendí un montón de cosas, aprendí a trabajar en equipo de una manera genial, porque el trabajo en televisión, a diferencia de lo que yo había hecho en medios de comunicación escritos, es un trabajo de mucha coordinación, de mucha buena comunicación con el equipo de trabajo. Las cosas no se hacen de manera individual, sino que hay que trabajar siempre como en buenos términos con las personas que son nuestros camaradas, nuestros colegas de trabajo. Entonces, eso fue TV Azteca para mí en ese momento. Yo encontré un equipo muy, muy sólido de trabajo. Ahí fui reportera, fui también conductora. Y al mismo tiempo que yo hacía eso, era docente. En la Universidad de Morelia tenía unas clases ahí. Entonces yo era joven, creo que tenía mucha energía para hacer muchas cosas que ahora no creo que hubiera podido hacer. Y después, estando ahí, viene otra gran decisión. En un momento de mi vida me proponen, de lo que en ese tiempo era Proyecto 40, que ahora es ADN 40, me proponen ir a la Ciudad de México, a las grandes ligas, y ser ahí reportera cultural, que era uno de mis grandes sueños. En algún momento de mi vida ese fue de verdad uno de mis grandes sueños, estar ya en cadena nacional y haciendo un trabajo cultural que me gustaba mucho a mí. De alguna manera yo ya lo venía haciendo en TV Azteca Michoacán porque seguido teníamos enlaces, hacíamos algunas transmisiones por ahí en vivo de cuestiones locales de Michoacán, pero que luego salían en la antena nacional. Cuando me ofrecen esta posibilidad de irme a la Ciudad de México, yo me lo pensé un momento porque yo todo mi círculo de amigos, mi familia, todo estaba pues, en Michoacán, ¿no? Y Morelia, yo ya me sentía como hija adoptiva de Morelia.
Entonces, cuando surge esta posibilidad, yo me lo pensé un poco, lo hablé con mi familia, porque justamente yo le dije a mi padre, mira, tú que no querías que me fuera del pueblo y ahora me están proponiendo que me vaya a la Ciudad de México, ¿te das cuenta cómo está pasando todo esto? Entonces él me dijo, pues piénsatelo, ya tú verás si te quieres ir o como sea, ya estás grande, ya tú ya decides, haces tu vida. Total que yo terminé decidiendo aceptar esta propuesta porque yo tengo la teoría y creo que ustedes lo verán en sus vidas, que hay ciertas oportunidades que se presentan una vez en la vida y ahí ustedes verán si la toman o la dejan. Entonces yo tomé este riesgo, tomé esta decisión de dejar mi zona de confort, que me la pasaba muy bien en Morelia, me la pasaba bien con lo que estaba haciendo, pero tenía muchas ganas de explorar esa parte que yo siempre había deseado, de estar ya en la Ciudad de México, en las grandes ligas, y me fui para la Ciudad de México. Fue doloroso por dejar todo lo que yo había conocido en Morelia, que se convirtió definitivamente en mi ciudad de adopción, y llegar a la Ciudad de México fue un gran reto, pero fue también muy, muy grato en términos profesionales. Hacía cosas que me encantaban, me gustaba muchísimo, y yo cada que podía le echaba un telefonazo a mi papá, porque él había vivido muchos años en la Ciudad de México, y cada que podía le echaba un telefonazo a mi papá y le decía, pues hoy vamos a transmitir desde el Palacio de Bellas Artes, ¿qué tal? Le prendes ahí a la tele porque ahí vamos a estar transmitiendo. Y luego que estábamos o en la sala Nezahualcóyotl o en Ciudad Universitaria, o el día que entrevisté al tenor Fernando de la Mora, pues yo le decía a mi papá, pues vamos a estar ahí. O sea, para mi papá y para mí era como una especie de diálogo, ¿no? que teníamos entre los dos. Era un diálogo secreto, bueno, también con mi mamá, pero le decía, voy a estar transmitiendo y haciendo algo que me gusta un montón. Entonces era algo muy, muy grato, muy, muy triste porque estábamos lejos, pero muy, muy bonito en términos profesionales, ¿no? Entonces así se empezó a generar esto. Yo estaba pasándomela bien en mi trabajo en Proyecto 40, perdón, me la estaba pasando muy bien. Yo sabía que había muchas posibilidades de crecer y tal, pero un día yo estaba estudiando una maestría al mismo tiempo, entonces me dicen, yo me entero que existe la posibilidad de hacer una estancia académica en Francia. Me entero de esto, no es que me lo propongan, yo me entero. Entonces me entero, postulo y digo, no sé si tengo el perfil, no sé si tengo los requisitos, pero yo siempre he querido estar en el extranjero. Esta es una oportunidad que se presenta, veamos qué hacemos, y yo termino proponiendo mi candidatura, ¿no? Me candidateo, mando el expediente es aceptado. Me presento con mi jefe en turno en la Ciudad de México y le digo, señor Mora, me acabo de enterar que hay una posibilidad de irme a Francia por 6 meses y me encanta la idea, pero también me encanta mi trabajo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y me dijo, pues usted verá, usted decida, ya verá usted lo que tiene que hacer. Entonces yo le dije, mire, voy a ir a la Embajada de Francia, si la Embajada de Francia me acepta, me da una visa, o sea, si yo cumplo los requisitos para que yo entre de manera legal y todo correcto, pues entonces me voy. Y si hay algo que truque las cosas, que lo bloquee, pues yo me voy a quedar aquí en México y no pasa nada, al menos lo habré intentado. Entonces hice todos los pasos, la embajada me acepta en un margen de tiempo express, o sea, fue realmente muy rápido todo. Me acepta la visa y hablo con mi familia y les digo, hay esta posibilidad. Y nuevamente viene este diálogo eterno con mi padre y le digo otra vez, mira, tú no querías que me fuera del pueblo y ahora me están proponiendo, bueno, no me están proponiendo, yo me estoy buscando la posibilidad de ir a Francia y todo parece que está fluyendo. Entonces, fluyó. Al final yo tuve que renunciar a esa bonita aventura en el periodismo que tuve durante casi 10 años, que fue una experiencia maravillosa. Me vengo, mejor dicho, a Francia. Venía por 6 meses únicamente para hacer una estancia. Estando acá me entero que en la maestría donde yo estaba cursando había la posibilidad de extender ese tiempo y que no fueran 6 meses, sino todo el año. Y yo decido quedarme el año para terminar aquí el año académico y sobre todo para mejorar mi francés, y que valiera la pena el hecho de que yo hubiera renunciado a un trabajo que me gustaba mucho en la Ciudad de México para no regresarme a los 6 meses, ¿no? Entonces yo pensaba regresar a México a trabajar, estaba en esa idea muy clara, cuando me entero nuevamente que existe una posibilidad de candidatear para un trabajo en la universidad en donde yo estaba haciendo mis estudios, que era una universidad pequeña, la Universidad de Perpiñán,
Me entero que hay una candidatura para un trabajo que era bastante interesante. Yo ya había estado en la docencia. Me entero que está esto, postulo y por la cercanía en la que yo estaba y como tenía todos los requisitos, me quedo con un puesto que era un puesto breve de 2 años. Me quedo ahí 2 años más y empieza todo a fluir, empieza todo a fluir. Yo posteriormente encadené estos estudios con un doctorado en estudios hispánicos y trabajando sobre todo en cuestiones que tienen que ver con el cine, y me quedo ahí, me quedo y me he venido quedando hasta ya hace casi 10 años que estoy aquí. Entonces, actualmente yo sigo en la docencia. Yo ya no he vuelto a compaginar con los medios de comunicación como hacía en México. De pronto tengo algunas corresponsalías con medios en México, pero ya es algo más breve, ya es algo más intermitente, no es algo que sea como lo que yo hacía antes. Pero bueno, sigo aquí con este proceso. Ahora, para revenir al famoso título, esto es un poco mi anécdota y mi trayectoria y todo lo que yo he hecho en estos años. Les digo que al final todo partió de una decisión, justamente la decisión, estando muy joven, que fue la decisión de tomar la carrera de Ciencias de Comunicación, de convencer a mi familia de que era una buena idea que me dieran la oportunidad de salir, de estudiar, que no los iba a defraudar, y yo espero de verdad no haberlos defraudado. Nunca lo sabré ya, al menos con mi padre, pero espero no haberlos defraudado en realidad, porque fue una bonita aventura. Ha sido una trayectoria difícil, en donde, como en todo en la vida, se han tenido que tomar ciertas decisiones que pueden ser coyunturales o no, y una de las cosas que yo he aprendido a lo largo de este tiempo, y eso lo aprenderán ustedes en la vida, es que una vez que uno toma una decisión que es importante, y que esta decisión da frutos positivos, pues también esas decisiones pueden tener sus aspectos negativos, ¿no? O sea, las decisiones, por buenas o malas que tomemos, o las decisiones que tomemos o dejemos de tomar, siempre o algunas de ellas tienen repercusiones en la vida, ¿no? Entonces siempre hay que estar conscientes de que hay que visualizarse, hay que intentar proyectarse, hay que intentar imaginarse esa imagen del futuro que uno quiere para sí mismo. Y también estar consciente de que una vez que uno toma una decisión, hay unas decisiones que uno se puede retractar y no pasa absolutamente nada, pero habrá decisiones en la vida que ya no tienen marcha atrás, ¿no? Y entonces esas decisiones hay que tomarlas con mucha seriedad, hay que tomarlas también con una cierta calma, y saber que esas decisiones nos van a traer cosas positivas, nos van a traer cosas muy buenas. Yo, por ejemplo, ahora me siento muy satisfecha de un poco de esa decisión que yo tomé hace mucho tiempo, de esa manera de verme como un poco peleado y tratar de convencer a mi familia de venirme acá. Me siento orgullosa de todos esos pasos que se han hecho, lo que he hecho, pero también quiero decirles que toda esa trayectoria ha sido una trayectoria de muchas renuncias también. Entonces esa es la parte menos bonita de cuando uno elige este camino, ¿no? Que uno se lo va como de alguna manera dibujando. Hay algunas renuncias que son muy grandes, las que uno hace cuando uno decide volar con alas propias. Es porque uno quiere perseguir un sueño, pero en ocasiones eso implica renunciar a muchas cosas que uno quiere mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, a mi familia, aunque en algún momento hubo esta discusión con mi padre, siempre tuvimos una relación excelente, pero las decisiones de la vida fueron haciendo que nos distanciáramos físicamente, ¿no? Entonces sepan que eso es así, la vida está llena de decisiones y hay que afrontarlas. Y otra cosa más, ya que quiero, no sé cuánto tiempo tengamos, Paco. No sé si voy bien. Me falta. Tienen tiempo todavía. Okay. 10 bueno, minutos. porque lo que quiero decirles ahora, ya para redondear todo esto, es que, como les he mencionado desde hace un momento, yo tengo ya mucho tiempo viviendo aquí en Francia y tengo varios años trabajando en la docencia universitaria. Y hay una cosa que yo he aprendido desde que llegué aquí, a diferencia de México, es que justamente, no sé si esto sea cultural o tenga que ver con el sistema en el que se vive, en México me da la impresión de que la toma de decisiones o la manera en que las personas nos proyectamos en el futuro no es precisamente algo que tengamos muy introyectado. Es decir, no es que se nos inculque realmente a proyectarnos en la vida, ¿no? O sea, no es un ejercicio colectivo, vamos, habrá personas que sí lo hagan, por supuesto,
pero me doy cuenta que son personas como que lo hacen de manera más aislada, hay familias que lo hacen, pero no todo el mundo piensa de esta manera, es distinto, no sé si porque a veces el futuro no nos da, a veces hay tantas crisis que uno dice, ¿cómo me voy a proyectar en el futuro si apenas estoy resolviendo mi presente? Hay muchas cosas que, a veces hay muchas crisis económicas o políticas o lo que sea, entonces en países como en México, luego ese tipo de proyecciones me da la impresión de que son un poco más duras o más difíciles de encarar, mientras que aquí en Europa es como justamente lo contrario. Entonces, a los chicos se les forma desde estando en la secundaria y en el instituto, en la preparatoria, a realmente ya visualizarse, a realmente escribir básicamente el proyecto de lo que ellos quieren ser cuando sean más grandes, para empezar a trabajar desde que se es joven en eso. Entonces, si por ejemplo hay algún chico que ya sabe que quiere ser ingeniero en sistemas o algo así, pues desde muy joven va a empezar a formarse en eso porque él ya sabe que existen 10 escuelas a nivel nacional que son las únicas escuelas que lo van a aceptar. Entonces se van a empezar a formar desde muy jóvenes para tener el nivel que se les pide para estar en esos lugares. Entonces aquí las proyecciones, o sea, la gente toma decisiones de manera más reflexiva, se reflexiona mucho al momento de tomar una decisión y sobre todo se prepara mucho para encarar esa decisión que se ha decidido tomar. Desde pequeños siempre se les está preguntando mucho a los chicos, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es lo que te gusta? Se les entrena, o sea, de cierta manera se les entrena a que las personas aprendan a tomar decisiones, aprendan a visualizarse, aprendan a proyectarse y aprendan a ellos mismos a ir construyendo su andamio, ¿no? Su escalera que los va a hacer llegar al lugar donde quieren estar. Y es algo muy, creo que culturalmente es muy dado que todo el mundo haga esto. El futuro no se improvisa, el futuro aquí es algo que se va trabajando se va macerando con mucho tiempo de anticipación, ¿no? Aquí se anticipa mucho, 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 porque el mundo es sumamente competitivo, las personas están generalmente muy bien preparadas, entonces hay que estar al nivel y ser un poco más fuerte que los demás para afrontar luego todas las etapas que la vida académica profesional les va a ir dando, ¿no? Entonces aquí las cosas, no es que aquí la gente se decida más fácil, pero sí se les enseña o se les forma a tomar decisiones de una manera más sólida, más pensada, más reflexiva. No se improvisa, aquí generalmente nunca se improvisa, se anticipa mucho. Y la improvisación no se les da, creo que a los europeos, no sé si en España se les dé, pero en Francia la improvisación no es su fuerte. Aquí el jazz no funciona. Entonces, en México, en América Latina, nosotros sabemos lo que es la improvisación y nos adaptamos a las circunstancias, somos recursivos, somos creativos, tenemos, sí, mucha imaginación para resolver la vida como se nos va presentando día a día. Y en cambio, en Europa, los chicos, este tipo de improvisación no existe. Las cosas se tienen que ir previendo poco a poco. Y en ese lado, pues sí, somos muy diferentes. Nosotros, bueno, yo como mexicana y aquí ellos como europeos. Y entonces, para resumir, es que yo, por ejemplo, ahora diciéndoles que yo al momento de ir construyendo mi trayectoria, esta trayectoria que yo me he construido un poco es generalmente atípica, ¿no? Comparada con las trayectorias de personas de aquí. Yo siempre me comparo un poco, bueno, no que me compare siempre, pero a veces veo la trayectoria que ellos tienen y veo mi trayectoria y digo, somos de trayectorias muy atípicas y creo que el hecho de que tengamos una trayectoria tan atípica quiere decir que es mi muestra, es mi sello de fabricación, soy mexicana, entonces es normal que tenga una trayectoria así. Para mí es como un poco normal, en nuestra cultura se permiten muchas más improvisaciones, se permiten más que si la decisión fue buena o no tan buena, podamos todavía darnos un margen de maniobra. En cambio aquí las decisiones son como más cerradas, es más restrictivo. Si ustedes una vez que han decidido que van a hacer tal cosa, lo que se busca es que ustedes sigan siempre como en esa línea, ¿no? Y en cambio en México creo que hay más entre que se nos forma menos a decidirnos o a proyectarnos y al mismo tiempo hay más ligereza. Me da la impresión de que en México somos más relajados, ¿no? En ese sentido. Pero entonces ahora ustedes chicos que están, no sé en qué diferentes etapas estén, en qué procesos estén, si están por ingresar, no sé si ya están en la universidad, si van o ya están en la universidad, si están pensando en una maestría,
No sé aún cuál es sus diferentes caminos, no sé en qué parte estén del proceso, pero sepan que en algún momento pues habrá que sentarse, ¿no? Y que es válido de vez en cuando echarse una dibujada, dibujar un poco lo que ustedes quieren hacer, proyectarse, aprender a materializar un poco lo que ustedes igual tienen ya en su mente para que esto les pueda dar después un fruto más rico, ¿no? Y un fruto también más trabajado, con un trabajo más, no sé, más pulido. Y pues ya está. Eso es básicamente lo que les quiero decir. Seguramente he olvidado decirles algunas cosas, pero bueno, chicos, entonces algo más, una vez que hablando de las decisiones, una cosa que es importante con el tema de las decisiones es aprender a decidir, pero también aprender a ser determinados con las decisiones que ustedes toman, decidir y agarrar una vez que tengan la decisión, tratar de agarrarse lo más fuerte posible a ellas para que esto defina un poco su camino y su trayectoria futura. Pues yo no sé cuánto tiempo tengo, Paco, ¿está bien? Sí, tenemos buen tiempo todavía para el diálogo. De hecho, vamos a aprovechar para hacerles la invitación a todos los que nos están siguiendo para que formulen sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, sobre todo porque tú has dejado saber, yo creo que dos aspectos fundamentales. Uno, aprender a tomar decisiones, y aprender a tomar decisiones en la vida no siempre es sencillo. Hay algunos momentos donde la vida nos enfrenta a retos muy fuertes y dices tú, ¿y ahora para dónde? En tu caso, nadie te dijo, mira, Ceci, te voy a agarrar de la manita, te subo al avión porque te vas a ir a trabajar a Francia. Sino más bien tú encontraste una oportunidad y dijiste, de aquí soy. Yo creo que a veces la mayoría, cuando estamos en esta etapa universitaria y hay algunas oportunidades, nos invade el miedo, un miedo natural, un temor de y si podré, y si y pasa esto, y si pasa lo otro. ¿Cómo fue para Ceci esa experiencia de poder enfrentar el miedo a irse a vivir a otro país, a otra cultura? ¿Cómo lo hiciste, Ceci? Aunque ya nos contaste un poquito, pero ¿cómo le hiciste para afrontar ese temor y ese miedo? Pues con mucho valor mexicano. Pues yo creo que me fui entrenando, indirectamente yo me fui entrenando, porque para mí creo que la gran cosa, la cosa más difícil para mí fue cuando tenía 18 años y me fui del pueblo a Morelia. Entonces, yo creo que es el caso de muchas personas que nos estarán viendo por ahí, jóvenes, esa decisión que parece tan simple, pues es una decisión muy difícil porque uno deja su nidito, su zona de confort, donde lo chiquean a uno bien, donde a uno lo han tratado bien siempre, ¿no? E irse de ahí a un lugar que aunque ya conoce uno, es así como donde ya no vas a tener a tu familia que te mima, que te esto, que te lo otro. Esa decisión es muy difícil de tomar. Y yo creo que cuando yo la primera vez que hice una maleta para irme de mi casa fue bien duro, o sea, ese momento fue sumamente duro. Luego, ya estando en Morelia, bueno, pues ya yo me di cuenta que la cercanía no era muy grande y que se podía estar y que no pasaba nada. Cuando me voy a la Ciudad de México, vuelvo a hacer una maleta y eso ya me da un entrenamiento superior. Y ahí sí fue muy doloroso porque yo en la Ciudad de México, yo sí era una completa extranjera, vamos, o sea, era una chica de provincia tal cual, y aunque me trataban bien y todo, pues yo no dejaba de ser la chica de Michoacán y siempre me preguntaban que dónde quedaba eso, vamos, y la gente no tenía ninguna noción de geografía al parecer. Bueno, total que ese momento fue para mí pues un entrenamiento, o sea, al final ese ya era como un entrenamiento. Yo cada que me mudaba, o sea, no es que me haya mudado muchas veces en la vida, pero cada que yo me iba era eso, entrénate. Prepárate a que vas a tener mucho a cambio, es decir, un crecimiento enorme, que eso genera mucho crecimiento individual y profesional en todos los sentidos, pero también es prepárate porque vas a estar alejada de todo tu confort, vas a estar alejada de las cosas o de las personas que quieres. Entonces, para mí esos fueron entrenamientos. Poco a poco me fui sin querer entrenando porque no hay esa. Entonces, cuando me busco esta oportunidad, porque en cierta manera me la busqué, no me la propusieron como tal, existía y yo siempre fui a preguntar, ¿y dónde está? ¿Y dónde está? Y cuando finalmente me entero que sí hay una posibilidad, que nada más hay que reunir los requisitos, pues me aviento pensando que iban a rechazarlo, porque dije, va a ser muy difícil que lo acepten. En realidad no creo que acepten mi perfil,
sobre todo porque mi nivel de francés en esa época, eso no lo he dicho, mi nivel de francés era, pero completamente ridículo, o sea, era muy malo. O sea, yo tenía, desafortunadamente, había cortado con el francés porque trabajaba, estudiaba y ya no me daba tiempo de hacer eso. Que yo no era mala en mis cursos, era buena, pero no tenía tiempo ya para trabajar de manera autónoma, yo no podía. Entonces, cuando me entero que existe esta posibilidad y que el requisito del idioma, no me van a exigir un diploma así duro, que existe esta posibilidad, yo digo, es que de ahí soy. Si me están diciendo que no es una exigencia que me pidan el diploma, lo cual era una cosa súper inusual, porque había un convenio justamente con la escuela donde yo estaba, como había este convenio, esto posibilitaba esto, pues yo dije, tengo que ponerme las pilas, tengo que estudiar cuando yo pueda en mis tiempos libres, que no tenía muchos, pero en mis tiempos libres me voy a poner a estudiar francés. Y entonces cuando ya surge que justamente la embajada acepta los trámites legales y que la escuela acepta y que todo comienza a fluir, en ese momento, cuando me entero que sí, que me voy a ir, pues me doy cuenta de que yo ya estaba entrenada para hacer maletas. O sea, no era la primera vez que yo hacía una maleta, yo ya había hecho otras en mi vida y cada vez es igual de doloroso. O sea, no es que uno ya con los años se le quite esto, pero uno se entrena, vamos, uno se entrena. Entonces yo ya estaba un poco entrenada en eso, pero no estaba entrenada para lo que iba a venir cuando yo llegué aquí. O sea, una cosa es, ok, yo puedo hacer una maleta, puedo tomar un avión y tal, y ya no pasa nada. Pero cuando uno está despegando y se entera uno que uno está atravesando el Atlántico, que no es que sea cualquier cosa, pues ahí uno empieza a tomar la dimensión, a darse cuenta de la dimensión de las cosas, de las decisiones que uno está tomando y sobre todo de todas las cosas que uno está dejando atrás, aunque sea por 6 meses. Uno deja atrás muchas cosas, deja atrás personas, deja atrás muchas cosas. Y entonces yo recuerdo cuando yo estaba tomando ese avión, me decía, no sé si voy a volver a ver a mi familia. O sea, en ese momento pueden pasar muchas cosas. Así que bueno, fue una decisión muy dura. Y cuando llegué a Francia, pues el choque cultural fue duro, fue tenaz, porque de por sí yo traía bases muy bajas de francés, unas bases bajísimas, con lo cual yo estaba obligada a aprender francés en menos de 2 meses, así que me puse a estudiar como no tienen una idea. Me puse a estudiar todos los días, ahí me tenían haciendo mis lecciones cuando llegué aquí. O sea, desafortunadamente yo pude haber llegado más preparada si hubiera sabido anticipar las cosas, pero no. Llegué acá y así fue, aquí totalmente mi trabajo fue aquí, de aprendizaje del idioma fue aquí, y luego por supuesto hubo los choques culturales que no son cualquier cosa. Pero yo pienso que todo este aprendizaje de entrenamiento, de ir como migrando, cambiando un poco de ciudad por ir en busca de un sueño, pues eso de cierta manera me dio un aprendizaje, me entrenó, me formó en cierta manera. Y luego yo soy una persona que no se rinde fácilmente, creo. Entonces ya cuando estaba yo acá, pues dije, es difícil, es duro, es muy duro, es más duro de lo que yo pensaba, pero no me voy a ir así nada más. O sea, yo ya llegué aquí, yo ya tomé ese avión, fue inmenso, la trayectoria fue muy larga, yo ya no puedo echar para atrás. Y al menos yo estaba convencida de que al menos tenía que estar los 6 meses que yo me había proyectado y tenía que hacerlo lo mejor posible, llevar mis cursos. Luego llevar los cursos era difícil porque justamente con esta cuestión de que mi idioma no era tan elevado, los cursos aquí eran en francés y eran cursos teóricos muy elevados, no eran cualquier curso simple, sino eran cursos magistrales con personas muy sabias en lo que hacían. Y pues eso no era cualquier cosa, ¿no? Entonces ahí sí fue un reto tras reto, desafío y desafío. Y pues lo logré, o sea, al final terminé la maestría aquí. Aprendí mucho francés, la gente estaba sorprendida de saber, wow, ¿cómo lo has hecho? Y yo, pues es la necesidad, no me queda de otra. Yo cometí la aventura, sí, no fue un error, porque tampoco fue un error, pero fui muy imprudente, vamos, me vine así con un conocimiento básico del idioma, pero con muchas ganas de hacer las cosas bien, de no defraudarme ni a mí, ni a las personas que me habían apoyado. Entonces, pues nada, me vine para acá. Y ya les digo, cuando vi que había una posibilidad, que una puerta se podía abrir y que eso daba entrada a que uno siguiera haciendo
un trabajo distinto al de simplemente ser estudiante, pues yo me empecé a provocar las cosas, porque dije, no, ya, aquí hay que tocar puertas y sobre todo hay que ser muy tenaz, hay que ser muy constante, muy perseverante, constante, perseverante y demostrar que, pues demostrar de que está hecho uno, ¿no? Entonces, sí fue duro, pero afortunadamente, como te digo, yo ya tenía el entrenamiento de las otras veces que yo había tenido que dejar a mi familia o a mis lugares de adopción para justamente hacer algo que yo siempre había querido hacer, que era tener un crecimiento personal, en este caso poder vivir de lo que yo había estudiado, que era una de las cosas que a mí siempre me tenía como mucho a... Yo siempre dije, no, si yo decidí hacer una carrera es que yo me tengo que dedicar a eso y para mí siempre fue como pues como una primicia, ¿no? No sé si es correcta la palabra primicia. Sí, muy bien, Ceci. Mira, tenemos por aquí una pregunta de las personas que nos están siguiendo. Dice Eduardo Reyes Zamora. Bueno, son dos preguntas las que realiza. Una, hoy en día, ¿qué añoras de tu país en general? Y la segunda, si aparte del francés manejas otro idioma. Pues francés e inglés, pero soy buena o sea, el inglés lo he perdido un poco porque ya aquí solo hablo francés, pero el inglés, vamos, que el inglés es como la base, pero mi francés es mejor. Ahora sí les puedo decir que soy una nativa ya en francés, creo, espero. Pasé el nivel más alto de idioma solamente porque sí tenía que hacerlo y me gusta mucho, además me gusta mucho el idioma. ¿Qué es lo que más añoro de mi país? Añoro un montón de cosas. Yo creo que lo he dicho todo el tiempo, añoro mucho a mi familia, añoro mucho a las personas que quiero, porque esas sí no se reemplazan. Añoro la comida, por supuesto, pero desde que estoy acá he aprendido un poco a cocinar. Antes no cocinaba porque no me daba tiempo, en realidad no tenía tiempo. Y aquí he aprendido a cocinar, de pronto hago mis cosas y he conocido a personas mexicanas que están acá que son muy buenas que se reúnen, hacen grupos de cocina. Yo no soy mucho de eso, pero de vez en cuando pues coincidimos y nos reunimos y preparamos alguna cosa para no añorar tanto. Pero yo añoro mucho la simplicidad de las cosas, como la gente no se rompe mucho la cabeza. Justamente esta parte de lo que les decía de cómo se improvisa en México, cómo la gente pues, se adapta a las circunstancias y a veces no se rompe tanto la cabeza por cosas que no merecen la pena. Y esa cosa la añoro mucho, o sea, añoro mucho cómo las personas cuando uno va en la calle lo saludan a uno, sobre todo si uno está en un lugar más pequeño, la gente, no sé, dice buenos días o entabla una conversación fácilmente con alguien que uno no conoce. No sé si uno va a una tienda y aparece una señora que siempre es muy amable y le dicen a uno güerita y se dirigen a uno con mucho cariño, o sea, no sé, esa espontaneidad, esa naturalidad es una de las cosas que cuando voy a México me me fascinan, me cargan de batería, me encanta, eso me encanta de México, aquí no es así. No sé si ya respondí. Sí, y bueno, muchas gracias, Ceci. Y ahora por el contrario, ¿qué es lo que más te gusta de Toulouse y cómo es un día ordinario de Ceci en este lugar? ¿Antes o después del COVID? Porque ahora con el COVID, pues un día ordinario es muy aburrido, no se sale, uno está en casa, o sea, sí podemos salir evidentemente porque no estamos encerrados, pero se sale muy poco. Pero un día ordinario en Toulouse, yo vivo en el centro de Toulouse, vivo en el centro y es una ciudad que tiene el eslogan de Ciudad Rosa, le dicen la Ciudad Rosa. A mí me dio mucha ternura cuando yo llegué a vivir aquí, dije, bueno, estoy en la Ciudad Rosa y antes vivía en la ciudad, ¿cómo se dice, Morel? La ciudad de la cantera rosa. Entonces dije, por azares del destino yo vuelvo a caer en lo rosa. Un día ordinario en Toulouse es muy tranquilo, aunque es una ciudad, es la cuarta ciudad más grande de Francia. Aquí hay metro, por ejemplo, pero no somos más grandes que Morelia en términos de habitantes, somos que 400,000 habitantes solamente en el área de Toulouse, y con el área metropolitana no somos más de 600,000 habitantes. En realidad es una ciudad pequeña. Aquí las ciudades son pequeñas, a diferencia de México, y esta ya es una ciudad grande. O sea, para ellos, para los franceses, es casi una gran metrópoli.
Entonces, es una ciudad que tiene un nivel de vida muy agradable. Uno puede trasladarse a su lugar de trabajo y no pasar más de media hora en el transporte, por ejemplo, porque aquí se usa mucho el metro, no es como en México. Aquí el metro simplemente es muy limpio, es muy seguro, no pasa nada, es un medio de transporte que no contamina. Entonces se utiliza mucho el metro, se utiliza mucho el tranvía, hay muchos medios de transporte, o el tren en dado caso, dependiendo de donde trabaje uno. Entonces desplazarse aquí es muy agradable. Los medios de transporte son muy buenos, hay un buen nivel de transporte. Entonces yo antes del COVID yo me veía, por ejemplo, trasladándome para ir a trabajar. Estoy en 3 lugares, entonces hay un lugar donde me voy caminando y es muy agradable irse caminando, sobre todo ahora que es temporada en otoño, que los árboles empiezan a tirar la hoja y es muy bello, hay unos paisajes bellísimos. Entonces antes me veía un día normal pues yendo a trabajar en el transporte público, lo cual no es muy pesado, es bastante agradable, o en bicicleta, si no, se usa mucho la bicicleta, no es peligroso. Y yendo a la universidad, a trabajar con unos chicos, estando en contacto con ellos, aprendiendo con ellos y enseñándoles algunas cosas. Y luego, a mí me gusta mucho caminar. Aquí hay unos ríos, hay un río que se llama el Garón, y luego hay un canal que es muy conocido, que es el Canal del Mediodía. Entonces me veo mucho caminando aquí se camina mucho, hay muchos espacios verdes, hay muchas áreas verdes. Entonces ese es como en un día normal, es como trabajar e irse paseando por esos lugares. Toulouse es una ciudad muy estudiantil. Aquí hay muchos estudiantes, hay muchas universidades de un alto nivel a nivel nacional, y hay muchas escuelas de ingeniería, porque aquí es la cuna de la aeronáutica. Toulouse es el lugar por excelencia donde se construyen aviones. Entonces, la vida estudiantil aquí es muy amplia. Es muy amplia, pero no solamente para quienes estudian ingeniería, sino para también quienes estudian comunicación, comercio o ciencias políticas. Hay muchas escuelas de mucha reputación aquí, y hay un buen ritmo. O sea, Toulouse tiene un buen ambiente. Cuando uno llega aquí, se escucha mucho español, por cierto, no sé si lo mencioné, se escucha mucho español, hay mucha gente que viene de España porque está cerca de España. Toulouse está relativamente cerca de España, entonces hay muchos españoles que vienen acá, que estudian acá o que trabajan acá, y hay una comunidad latinoamericana importante. Hay mucha gente que viene de Chile, hay mucha gente que viene de Colombia, de Argentina y por supuesto mexicanos. Entonces, a veces yo salgo a la calle a hacer unas compras y digo, yo no extraño el español. O sea, para mí el español es como algo que lo escucho muy a menudo, y es normal escuchar a gente que habla español. Entonces, hay un buen ambiente aquí en Toulouse, es una ciudad muy agradable de vivir. Yo cuando llegué y dije, aquí me quiero quedar, sí me puedo quedar, me gusta, me gusta, me gusta. No sé si Sí, apago. muy bien, Ceci. Mira, pues el tiempo se va rapidísimo, desafortunadamente. Digo, uno en comunicación, si recuerdas, en los medios siempre es la frase típica, ¿no? De que el tiempo se ha ido volando y tenemos que concluir. Sin embargo, para nosotros obviamente, ha sido muy grato tenerte, Ceci, escuchar tu experiencia, pues todo lo que has compartido. Siguen llegando algunas preguntas que obviamente vamos a dejar ahí disponibles para que luego también tú puedas darles respuesta ahí en el enlace donde estamos transmitiendo. Pero bueno, yo creo que de aquí se puede aprender mucho. Los jóvenes también te pueden ver como un gran ejemplo. Y de parte de la Universidad Vasco de Quiroga y del rector, agradecerte la oportunidad que nos has dado desde allá, ya tarde, noche en Toulouse, y sobre todo que ellos vean también como esta esperanza de poderse visualizar en ti en un futuro no lejano, Ceci. Ay, pues sí, qué pena que el tiempo se lleve tan rápido, y muchas gracias a ustedes más bien por este espacio, de verdad, por pensar en uno, y qué bueno que ojalá que de alguna manera podamos darles un poco de claridad a los chicos que ahora están como ayudando, no sé, de sus edades. Pero muchas gracias de verdad por este espacio, y qué bueno que existan estos espacios. Creo que son súper necesarios para construir ese tejido, estos vínculos que no se pierdan.
Y pues si nuestra experiencia les puede servir para algo, orientarlos en algo, pues qué bueno, o sea, creo que ese es el objetivo. Y no me queda nada más que decirles, chicos, que una vez que ustedes tomen la decisión que tengan que tomar con un proyecto de vida, que se agarren bien fuerte de ella y que la defiendan y que trabajen todos los días pensando en ello, en por qué están haciendo las cosas. Cuando uno se le pierda la brújula, cuando uno ya no se le olvide, porque a veces le pasa a uno que uno ya no sabe ni por qué está donde está, que se acuerden un poco de dónde vienen, ¿no? O sea, de dónde partieron, de dónde se tomó la decisión y que no se pierdan de ese piso para que siempre como que la brújula no los desoriente. Perfecto, Ceci. Pues muchísimas gracias nuevamente. Ahí vía Messenger te estaremos haciendo llegar una constancia de agradecimiento por tu participación y a nombre de toda la comunidad universitaria de nuestras distintas unidades, agradecemos esta charla y esta gran oportunidad. Y a todos, pues les invitamos para que, pues prácticamente estamos cerrando el ciclo escolar. Ceci ha sido nuestra última invitada de este 2020. Para el próximo año 2021 estaremos preparando un nuevo ciclo con más exalumnos de distintas carreras, compartiendo también la misma dinámica. Ya estaremos haciéndoles llegar el programa con oportunidad. Por lo pronto, mil gracias a todos y que tengan un excelente día. Hasta pronto. Adiós.